Perfecto. Y así Bueno, vamos a empezar ya. Buenos días a todos. Les recomendamos poner en silencio sus micrófonos apenas entren. Les damos la bienvenida a esta capacitación el día de hoy, 5 de julio, con la doctora Ximena Pinto. Les doy la recomendación de que por el chat, por favor, nos dejen de qué país están conectados y los nombres completos. Le doy paso a nuestro presidente Edgardo Búcaro para que haga la presentación formal de la doctora Ximena. Muchas gracias, Andrea. Buen día para todos, en cualquier parte de esta América Latina querida. Agradecemos, como ya bien lo dijo Andrea, el apoyo que nos dan al acompañarnos en este evento, en el cual tenemos la oportunidad de compartir con la doctora Ximena, quien pues, nos hablará esta mañana. Vamos a darles una pequeña semblanza respecto de su currícula, su experiencia, su palmarés. Ximena es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República Oriental de Uruguay. Además es máster en Derecho Administrativo Económico por la Universidad de Montevideo y es máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad de Castilla de la Mancha, España. Es profesora, asistente en Derecho Administrativo y Técnica Forense en la Universidad de la República. Es profesora de Derecho Administrativo en la maestría en Administración Pública de la Universidad Católica del Uruguay. Se desempeña como asesora y docente de la Junta de Transparencia y Ética Pública y como técnico abogado del Tribunal de Cuentas de la República. Actualmente está en etapa su tesis de doctorado del Derecho Global en la Universidad Autónoma de Barcelona y además es socia del área legal de ICG Uruguay. Ximena Pinto Nerón es nuestra socia y en esta mañana quien compartirá su experiencia con nosotros, por lo que, como siempre hemos hecho la recomendación, les invitamos a que no solo aprendamos con ella, sino que disfrutemos de esta magna ponencia que nos dará, debido a que, dicho sea de paso, ella nos ha mandado un resumen muy conservador, pero conociéndola y sabiendo su experticia, sabemos que tiene una amplia experiencia, especialmente en este tipo de presentaciones. Es capacitadora, entiendo, por estos medios a través de personas, adultos mayores, si no mal recuerdo también. O sea, bueno, tiene una vasta experiencia y debo decirlo que yo he esperado con mucha emoción esta oportunidad que ella nos da, casi que la he andado siguiendo todo el año para pedirle su apoyo, porque les puedo garantizar que van a disfrutar mucho la ponencia de ella. Confío en todo su conocimiento, en su pericia, en la capacidad que tiene, y por lo tanto, de verdad que les digo que no quería perdérmelo. Así es que, Ximena, te garantizo que lo he esperado con muchas ansias. Sé que va a ser fabuloso este tema del compliance en libre competencia. Es un tema internacional que nos interesa a todos en el área jurídica, en el área contable, en el área de negocios. Es un tema fabuloso que nos dejará un enorme conocimiento esta mañana. No quiero quitarte el tiempo, créeme que quisiera hablar lo menos posible, debido a que quiero aprovechar al máximo tu tiempo, que cuentas tan poco de él. Pero de nuevo, de verdad, mi gratitud, y los invito de nuevo a todos que compartamos con ella. No se mencionó, creo, Andrea, no lo escuché, pero lo que hemos dicho siempre, ustedes saben que hay en la pantalla hay un espacio en el que ustedes pueden pedir la participación, o en un chat. Tenemos un chat ahí en el que ustedes, en el caso que tengan una inquietud, una pregunta, pueden escribir. La recomendación sí ya nos la dieron, ya saben todos, la mayoría hemos estado ya en este evento, es de mantener en silencio para evitar interferir en el sonido del expositor, pero tienen la libertad de hacer preguntas. Si las preguntas vemos que es necesario al final, pues al final abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Si no, en la medida de lo posible, si la pregunta realmente valdría la pena, podemos en ese momento a lo mejor interrumpir. Pero yo creo que lo más saludable al conocer a Ximena es escucharla, divertirnos oyéndola, y al final podemos bombardearla con preguntas. Así que creo que esas serían todas las indicaciones. Ximena, te cedo la palabra. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias, Edgardo. En primer lugar, buenos días para todos. Buenas tardes, aquí en Uruguay estamos a las 13 horas
por lo tanto ya estamos en la tarde. Es un placer para mí estar con ustedes en este espacio que tanto disfruto en esta organización, que tanto disfruto, así que quiero comenzar agradeciendo a toda la institución, International Consulting Group, en la persona de su presidente, Edgardo. Gracias, Edgardo, por la confianza y gracias también por la presentación, que es muy mentirosa, Edgardo, muy mentirosa, es demasiado. Muchas gracias, igual te agradezco ampliamente. Quiero agradecerles a Santiago y a Andrea, que sin ellos todas estas capacitaciones realmente serían imposibles, y a todos los socios por este espacio, en especial a mis compañeros de ICG Uruguay, tanto del área legal como del área contable, que están presenciando la ponencia, pero además están siempre estimulando para que todo esto se haga realidad. Así que muchas gracias. Bueno, el tema que tenemos asignado es el de compliance y libre competencia, es decir, cumplimiento de normas y libre competencia, una temática que realmente está en boga no solamente en mi país, sino también en el mundo, y por eso entendimos que era un tema a desarrollar. Si les parece, comenzamos con la exposición. No sé si ven bien la presentación. Andrea, te pido si me... Sí, bien. Ahí está perfecto. Porque no transcurre la presentación ¿Sí? Bien, el problema es que no pasa. Ah, ya, ok. No pasa. Por lo tanto, tenemos ahí un tema técnico. Tienes que verificar, ya, Andrea. Sí. Si tienes Listo, que ya ahora sí. Ya estamos prontos. Ahora sí. O sea que oficialmente comenzamos. Bien, como decía, vamos a hablar de compliance y libre competencia, un tema que está en boga en el mundo. Para ello nos vamos a trazar un objetivo de aprendizaje. Este rato que estamos juntos procuraremos identificar los principales aspectos del régimen de libre competencia e individualizando los mecanismos de compliance que hacen también que nuestra institución como tal tenga que estar atento para los nuevos desafíos que se producen en el mundo y para poder prestar nuestros servicios en la materia. Para arribar a ese objetivo, he trazado la exposición en 5 puntos. En primer lugar, hablaremos de competencia y de libre competencia. Luego veremos la regulación en mi país, pero tratando de contraponerla con lo que es la regulación de los diferentes sistemas normativos. En tercer lugar, hablaremos de la ética y la libre competencia. Como cuarto módulo, abordaremos el aspecto de las prácticas prohibidas en el mercado. Estas prácticas, los agentes del mercado no advierten. Tenemos que ser claros en este punto. Mecanismos de compliance. Ximena. Y del rol de... Ximena, creo que no se está escuchando muy bien. Todos esos desafíos. Ximena, hay mucha interferencia. No sé si es con cable que estás conectada o con Wi-Fi. Se congela mucho tu imagen. Y perdonen la interrupción, Perdonen la interrupción todos. Como le explicaba Andrea. Ahí está, por ahí vas. Tu imagen se pega y se congela tu voz. Bueno, ¿me escuchan? Pero mal, muy mal Recortado. está tu sonido ahorita. ¿Hola? Sí, el tuyo es el que, porque lo demás veo yo que el de nosotros está bien, ¿verdad? No ves ningún problema, Andrea, en nosotros. No. El tuyo está congelada la imagen, Andrea. Digo, Ximena, está congelada tu imagen. No se escucha. Bien, ahí No, es que Ximena me explicaba que había mucho viento y eso... que si bien nosotros tenemos un sistema... Sí, es por eso. Sí, estamos pegados contigo, No, se congela tu voz, no sé. Te escuchamos, pero muy cortado y con eco y congelada la voz, y tu imagen está congelada. Wow.
Fíjate que Le es comentaba una... Andrea que en Uruguay estamos con una ola de frío. ¿Me escuchan? No se entiende lo que No. dices. ¿Hola? No se entiende. Sí, tienes problemas con tu sonido, Sí, Andrea. Mena, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por ¿Sí qué me no? escuchan? Si puedes compartirle internet a tu computador desde tu celular, de pronto esa línea está más estable. Se nos salió. Bueno, entre tanto, hagamos Paraguay o Uruguay, como está poniendo Pablo. Pablo Soto, Uruguay. Eje México, excelente. Y pongan su nombre, por favor, ¿eh? Lo agradeceremos mucho. Un abrazo a todos. Adelante, Ximena. Veamos si ya se soluciona el problema. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Hoy sí. ¿Ahí me escuchan Adelante. bien? Bien, perfecto. Vamos de Mejor. nuevo entonces. Bueno, bien, recapitulo. Entonces, nos trazamos un objetivo que es identificar los principales aspectos del régimen de libre competencia, advirtiendo las implicancias e individualizando los mecanismos de compliance o cumplimiento normativo. Decía que para esto vamos a dividir la exposición en 5 módulos. El primero referirá a la competencia, el segundo referirá a la regulación en mi país, en el Uruguay, pero efectuando el comparativo con otros regímenes jurídicos aplicables. Luego hablaremos de la ética y la libre competencia para abordar en un cuarto lugar lo que es el elenco de prácticas prohibidas, mecanismos, prácticas o conductas que no pueden ser llevados adelante por los agentes en el mercado. Y por último, el compliance y el rol de nuestra institución, el rol de ICG en la materia. Ahora sí vamos directamente a entrar a los temas de fondo. Comenzaremos hablando de la competencia. Ustedes saben que existen tantas definiciones de competencia como autores que han referido a esta materia, pero básicamente podemos decir que la competencia es esa facultad de los operadores económicos de contender en el mercado. Y esa contienda se tiene que dar en condiciones equitativas para la prestación de bienes y servicios en beneficio de los destinatarios de los mismos. Esto es, en beneficio de los consumidores. Básicamente la normativa de competencia de cada país establece cuál es el objetivo y en muchos países, el Uruguay se incluye dentro de esos países, el destinatario final es el consumidor en sí. Por lo tanto, el objetivo de regular normativamente es proteger a esos consumidores. De esta manera, los diferentes países se insertan en una etapa de dictado de normas jurídicas. Y esto se da por varios factores. En primer lugar, dictar normas en materia de competencia constituye un medio para lograr una asignación racional de los recursos. En segundo lugar, también dictar normas constituye un medio que evita distorsiones en la distribución de los ingresos. La protección a los consumidores, obviamente, por lo que dije con anterioridad, es un objetivo primordial en la materia, y además, dictar normas en materia de libre competencia permite llevar a la competencia a un instrumento político y social y de organización política y social en los diferentes países. Por eso se ha creado un verdadero derecho de la competencia. Este derecho de la competencia implica crear normas y asentarse en principios que establecen y también disciplinan las acciones que impulsan un mercado realmente competitivo, en concurrencia, donde varios agentes puedan realmente pujar para obtener la atención de los consumidores. Bien, a nivel de derecho comparado tenemos diferentes regímenes. Los padres del derecho de la competencia han sido los estadounidenses con su antitrust law. Ya hace muchísimos años comenzaron con esto, y comenzaron en virtud de la existencia de los trusts, ¿verdad? Verdaderas cadenas o grupos de empresas que lo que trataban era de monopolizar el mercado y por lo tanto, desde esos monopolios de hecho que configuraban,
iban a marcar precios. Marcaban los precios, establecían condiciones de mercado y con todo eso dominaban el mercado con determinadas estrategias. Es así que en el año 1890 se crea la Sherman Act, la llamada Ley Sherman, donde Estados Unidos comienza a regular esta temática. Muchas de las prácticas que establece el derecho norteamericano, prohibidas en materia de competencia, están prohibidas por sí mismo. Es decir, se configura alguna de las prácticas previstas y directamente ya se entiende que las mismas están prohibidas. Pero, no obstante, la jurisprudencia norteamericana ha ido abriendo otro camino, que es el de tomar lo que se llama Rule of Reason, ¿verdad? La regla de la razón. Es decir, analizar esas conductas que realizan los agentes en el mercado, en cuánto impactan a la competencia, para ver si realmente están prohibidas o bien si constituyen prácticas que, si bien no son deseadas, no están prohibidas en sí. Posteriormente fue la Unión Europea quien, digamos, que tomó el guante de la libre competencia y empezó a regular la temática. En la Unión Europea tenemos una regulación a nivel comparado de Unión Europea como tal, pero luego también tenemos a los países integrantes de esa Unión Europea con fuertes regulaciones en la materia, dentro de los cuales se encuentran nuestros queridos colegas españoles con regulaciones específicas en esto. Y por último tenemos la regulación del Mercosur. El Mercosur ha sido bastante más conservador que la Unión Europea y que el derecho norteamericano, sin perjuicio de lo cual cada vez más está dictando normas para hacer entender que esta materia es muy trascendente. Dentro de los países del Mercosur, también en el derecho interno se han creado regímenes bastante fuertes, que veremos más adelante. Es importante tener en cuenta el rol del Estado en todos estos regímenes de libre competencia. Recordemos que el Estado tiene un neto rol legislador, y mediante este rol dicta normas generales, aplicables a todos, regulando la materia. Pero también tiene un rol regulador. Existen sectores regulados, como es la telefonía, como es la energía eléctrica, y en ese ámbito regula también en materia de competencia. El Estado a su vez tiene un rol de control, un rol de fiscalización trascendente, donde se distinguen los organismos con competencia para detectar y también sancionar todo lo que son prácticas indebidas o contrarias a la libre competencia. Y por último, y no menos importante, el Estado se desenvuelve como agente en el mercado, es un agente más del mercado, en un doble rol. Y este rol difiere de país a país, sobre todo en su primer vertiente. Tenemos al Estado ofreciendo bienes y servicios. Obviamente, este rol, como dije, depende de país en país. Puntualmente en el Uruguay, el Estado ofreciendo bienes y servicios tiene un rol muy fuerte, porque, para que ustedes se hagan una idea, el Estado es el principal prestador en determinados servicios, como ser en el servicio de telefonía, o también como ser en el servicio de seguros, en la prestación del servicio de seguros. Por lo tanto, vemos al Estado actuando en el mercado en gran cantidad de actividades en concurrencia con otras empresas privadas e incidiendo en la competencia. Pero existe un segundo rol del Estado en el mercado, y es el Estado demandando bienes, servicios y obra pública. Es decir, que aquí encontramos al Estado en el ámbito de la contratación pública, la contratación de bienes, servicios y obra pública. Y aquí sí, no existe ningún Estado que esté ajeno a este rol. Ustedes tengan presente que se entiende que no menos del 15% del Producto Bruto Interno de cada país se insume en la contratación pública. Por lo tanto, vean qué importante es el rol del Estado
actuando en su carácter de comprador, comprando y por lo tanto incidiendo en el mercado. Quienes son proveedores del Estado van a tener determinadas conductas y el Estado debe no solamente propiciar una libre competencia en sus procedimientos de contratación, licitaciones públicas, licitaciones abreviadas u otro tipo de procedimientos que implemente, sino que además el Estado debe detectar y sancionar los casos que realmente se entienda que son anticompetitivos. Por lo tanto, vemos que el rol del Estado es fundamental y ningún Estado está exento de esto. Bien, hasta aquí lo que es la introducción para meternos dentro de lo que es la competencia. En segundo lugar, en este segundo módulo, analizaremos la regulación de la libre competencia en el Uruguay, tratando de cotejarlo con otros sistemas jurídicos. Uruguay tiene desde el año 2007 una ley, que es la ley 18.159 del 20 de julio del año 2007. Esta ley fue reglamentada por un decreto del Poder Ejecutivo del mismo año, que es el decreto 404 del 2007. La normativa en Uruguay sigue mucho al modelo español, sobre todo, estableciendo un rol muy importante por parte del Estado, pero fijando prácticas prohibidas que atañen no solo al Estado, sino también a los particulares cuando se desempeñan como agentes en el mercado. Si bien nuestra ley tiene más de 10 años, es una de las normas menos conocidas en el Uruguay y ahí es donde tenemos un problema importante en esta materia. El objeto de la ley está previsto en el artículo 1, donde dice claramente que lo que procura con el dictado de la ley es fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios. Y aquí debemos contraponerlo a los otros sistemas normativos. En varios países se piensa que el objeto de la normativa de libre competencia debe ser atender al consumidor. Pero en otros países se entiende que el objeto debe ser mucho más amplio y que en realidad lo que se tutela o debe tutelarse con normativa en esta materia es realmente el fomento de la competencia en el mercado por la defensa en sí mismo de la competencia, como si fuera un valor que tiene su importancia por sí mismo, valorar la competencia por la competencia en sí misma en el mercado. El ámbito subjetivo de aplicación de la ley uruguaya está en su artículo 3 y nos dice que rige a todas las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, estatales y no estatales, siempre que desarrollen actividad económica, no importa si tiene fines de lucro o no. Existencia de actividad económica, aplicación de la ley de libre competencia. Siempre que esa actividad se desempeñe dentro del territorio uruguayo o bien que se desplieguen efectos en el territorio uruguayo. En general, la normativa de defensa de la competencia de cada país tiene un ámbito de aplicación bastante similar al uruguayo, por lo tanto, podemos extrapolar estos conceptos a otros ordenamientos. Bien, la normativa de defensa de la competencia establece un principio. En el derecho uruguayo se prevé en el artículo 2 de la ley y nos dice que los mercados estarán regidos por reglas de libre competencia, excepto las limitaciones que se establezcan por leyes dictadas por razones de interés general. Y así tenemos los monopolios dentro de estas limitaciones, pero esos monopolios solamente pueden establecerse mediante actos legislativos dictados por el Parlamento y siempre que obedezcan a razones de interés general. Existen otros ejemplos de limitaciones que deben cumplir esta condición, por leyes, por razones de interés general. Fuera de esas situaciones, todos los mercados se rigen por estas reglas de libre competencia que buscan la puja entre oferentes y buscan que los consumidores tengan, al momento de optar por qué van a consumir, tengan
la mayor cantidad de opciones y luego puedan efectuar su elección en el sentido que entiendan pertinente. Hay algo que es común en todos los sistemas normativos y es el establecer por regla de derecho un elenco de prácticas prohibidas, prácticas que no pueden realizar los agentes en el mercado. En Uruguay es el artículo 4 de la Ley de Libre Competencia el que establece un elenco de prácticas. Y ese elenco de prácticas, a diferencia de lo que ocurre en el derecho norteamericano, donde ciertas prácticas están establecidas y al configurarse ya implican una contravención a la libre competencia, en Uruguay se establece que esas prácticas estarán prohibidas en tanto tengan por efecto u objeto restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar la competencia actual o futura en el mercado relevante. Es decir, no es que tenemos prácticas donde se configuran y son prohibidas, sino que hay que analizar caso a caso el impacto que la práctica o conducta realizada por un agente en el mercado tiene en lo que se llama el mercado relevante. Este es un concepto muy importante en materia de libre competencia, el concepto de mercado relevante. El mercado relevante está dado por el objeto de la contratación y se delimita por ciertos aspectos. Por ejemplo, la zona geográfica donde ese producto o ese servicio se preste y también su alcance como objeto. Piensen ustedes lo siguiente. Si yo voy a analizar una práctica o conducta que realiza un agente que es el principal productor de vinos, ¿sí? Para poner un poco de picante a la mañana centroamericana y al mediodía de Uruguay. Un agente puede ser el principal productor de vinos. Le gustó a Edgardo porque veo que se está riendo, así que le va a gustar este ejemplo. Un estado puede ser, un proveedor puede ser el principal proveedor de vinos y por lo tanto tener un impacto muy fuerte en todas las conductas que desarrolle en el mercado de vinos. Pero si yo tomo el mercado relevante como un mercado más amplio, donde no solamente incluye a los vinos, sino que incluye a todas las bebidas alcohólicas, ese proveedor que era muy fuerte en el mercado de vinos, en un mercado más amplio de bebidas alcohólicas, tal vez sea un competidor bastante menor, con muy poca fuerza. Por lo tanto, delimitar el mercado relevante en el cual el proveedor se desenvuelve es muy importante para saber la ilicitud o no de esa práctica que va a desarrollar. ¿Sí? No sé si soy clara en esto. Hay que estudiar el mercado en el cual esa conducta se desarrolla. Una conducta de abuso de posición dominante, de fijación de precios por un proveedor que es el principal proveedor de vinos, puede ser absolutamente implacable con sus competidores en el ámbito de los vinos, pero no así en el ámbito de las bebidas alcohólicas en general. Por eso es muy trascendente tener en cuenta que cada vez que tenemos un problema en materia de libre competencia, hay que estudiar en qué mercado se desarrolla la conducta de ese agente o proveedor. ¿De acuerdo? Bien. Algunas de las conductas prohibidas en el Uruguay que se replican también en otros países. Una de ellas es la de aplicar injustificadamente, ¿sí, Edgardo? Perdón, pero yo voy a ser el primero en romper las reglas y me perdonan, Andrea. Pero me suena, ahora que hablamos de eso, me surge es oportuno que lo puedas ampliar tú cuando haces este ejemplo. Quiere decir que no siempre podemos considerar como una conducta prohibida. Cuando estás hablando de este ejemplo, se me viene a la mente, por ejemplo, no necesariamente, porque es lo que comúnmente la gente dice, afirma que es un abuso que, por ejemplo, una empresa cobre un determinado precio por algo. Entonces, te pongo un ejemplo rápido y entonces estoy comprendiendo de que a lo mejor nos explicas algo más al respecto para aclarar esto, pero solo para ver si no pierdo la idea y el ejemplo de lo que se me vino. Por ejemplo, está un restaurante donde vende esos vinos casualmente y en una zona donde hay muchos restaurantes.
pero este es un lugar exclusivo. Y entonces, y en todos los lugares hay un precio promedio, el que se mantiene en el mercado, pero él en su lugar tiene 10 veces ese precio. Y va la gente que puede pagar ese precio. Entonces, si bien es cierto que tiene un precio sumamente elevado y al cual la mayoría de consumidores no podemos acceder, sin embargo, eso no puede considerarse, con el ejemplo que explicaste, como una prohibición o como en este caso haya un daño a la libre competencia o lo que sería peor, que está queriendo monopolizar la venta de esos vinos. No podría considerarse entonces una actitud prohibida. ¿Me equivoco? Bueno, lo que hay que analizar, lo primero es ver cómo en el sistema normativo del país donde se desarrolle esa conducta, cómo está regulado, ¿sí? Porque como dije, por ejemplo, en Estados Unidos hay prácticas que están establecidas como prácticas prohibidas y en tanto se configuren, son prohibidas y se incumple la libre competencia, ¿sí? Pero los países sudamericanos es más laxo. Sí, pero para explicar o ampliar más, por eso te decía que solo vino una idea y que por eso la quise hacer, porque después sé que ya no voy a tener la forma de preguntar, la voy a olvidar. Pero cuando estamos hablando de libre competencia, normalmente el vox populi, la mayoría piensa que poner precios más altos siempre va a significar una competencia desleal. Y a lo que yo quería llegar a decir con el ejemplo que pusiste es que obviamente con el mismo ejemplo que pusiste, no es cierto, no necesariamente va a coincidir en una actitud ilícita cuando cambien los precios. El ejemplo, y por eso puse este caso, restaurante, hay uno de alta calidad en el que no es que no sea para todo el público, es que no cualquiera puede acceder a ese precio, pero es que si no, no habría para los que tienen la posibilidad de pagar eso, tener en un lugar exclusivo. Entonces, el hecho de que él tenga sus precios exclusivos es para el nivel de clientes que llegan donde él, pero no necesariamente te está bloqueando el mercado, solo está seleccionando sus clientes teniendo un precio mucho más elevado en el que no todos pueden acceder. Ya, no sé si hoy sí me estoy dando a entender un poquito más. Es decir, como en Estados Unidos, hay restaurantes carísimos al que nosotros no iríamos, pues no podemos ingresar, pero no creo que sea ilegal que cobren, por ejemplo, por una langosta $400, cuando allá en Belice puede costar $6, pero en ese restaurante el precio es ese. Y es para seleccionar el mercado, para estar en la competencia, pero no necesariamente significa una actividad ilícita. Perfecto, excelente. Pasa con este ejemplo que acabas de poner sobre la suba de precios y también se produce mucho con lo que se llaman precios predatorios, es decir, precios por debajo del costo incluso. La política de precios predatorios también en realidad es una práctica prohibida, pero va a estar prohibida en tanto tenga por efecto u objeto restringir, vulnerar la libre competencia. No todas las prácticas se dan por el mismo tenor. Piensen en lo siguiente. Ya que estamos en los vinos, que se ve que te gustó el ejemplo, Edgardo, voy a seguir con los vinos. Pensemos en los vinos. Tengo una cosecha y realmente por las condiciones de humedad, calor, etcétera, sería bueno proceder a la venta en los próximos meses, ¿sí? O sea, sacarla ya al mercado. Bueno, tal vez fijo un precio que no me da demasiada ganancia, o sea, me deja en el costo, y esa práctica en realidad no es una práctica prohibida. ¿Por qué? Porque obedece a una lógica de mercado. Ahora, si el proveedor lo que quiere es excluir a competidores del mercado y quiere poner precios por debajo del costo con la finalidad de captar el mercado y luego quedarse con ese grupo de competidores eliminando la competencia, ahí sí tenemos una práctica prohibida. No sé si soy clara en el ejemplo, pero por ese lado es que viene. En principio la fijación de precios debe ser libre, pero en tanto esa fijación de precios obedezca a un mecanismo que tiene por efecto u objeto restringir la competencia, esa práctica que podía nacer como lícita, en realidad no lo es y puede tener consecuencias en cuanto a la responsabilidad de los proveedores que incurran en ella, ¿sí? Entonces, tenemos varias prácticas prohibidas. Una de ellas, miren esta, es aplicar injustificadamente a terceros condiciones desiguales en el caso de prestaciones equivalentes, colocándolos en desventaja. Esta norma se aplica en muchos casos, pero uno de los casos donde es más importante
es en ese rol que el Estado desempeña cuando actúa en el ámbito de la contratación pública. Cuando el Estado va a comprar, supónganse que nosotros somos abogados o contadores de empresas privadas que se van a presentar a llamados a contratación pública, a una licitación pública, a la realización de una obra pública, a la compra de insumos por parte de la administración pública estatal. Bueno, la administración debe tratar por igual a sus proveedores y no puede aplicar injustificadamente condiciones desiguales, con lo cual, en los pliegos de condiciones o bases del llamado, no puede, entre otras cosas, discriminar a las empresas por ser nacionales o extranjeras, por ejemplo. Tema importante en este ámbito que estamos de globalización y con todos ustedes dialogando. Entonces, esta norma es muy importante en su aplicación, sobre todo cuando el Estado es el comprador. No puede aplicar injustificadamente condiciones desiguales y si lo hace, nosotros como asesores de empresas privadas podemos impugnar los llamados que se basen en esas condiciones infundadamente injustificadas en cuanto a su desigualdad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es una práctica prohibida muy importante. Como dije anteriormente, yo insisto en este punto, porque no olviden que en todos los países se maneja no menos de un 15% del Producto Bruto Interno en la contratación pública. Por lo tanto, las empresas privadas están muy atentas a lo que pase en el ámbito estatal y en el rol que desempeña el Estado cuando va a comprar. Otra de las prácticas prohibidas, muy importante, es la siguiente. Está prohibido coordinar la presentación o abstención a licitaciones o concursos de precios, sean públicos o sean privados. ¿Sí? Es decir, aquí estamos en la sede de lo que se llama pacto colusorio, ¿sí? Los famosos cárteles. Sobre esto me voy a expedir a continuación. Por lo tanto, lo dejo ahí en puntos suspensivos. Mientras vamos a hablar de la ética y la libre competencia. Ustedes saben que todos nuestros países han asumido normas en materia de ética pública que se vinculan mucho con la libre competencia. En primer lugar, se sancionó a fines de los 90, lo que ustedes ven ahí primero en la presentación, que se conoce por su sigla CIC, que es la Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada en el ámbito de la OEA. Esta Convención Interamericana, que se suscribió en Caracas, Venezuela, buscó lograr dos objetivos. Un primer objetivo de carácter exterior, donde se procura que cada Estado coopere con los restantes Estados, tratando de evitar esas prácticas anticompetitivas y antiéticas, en lo que a nosotros refiere. Pero también esta convención procuró cumplir con un segundo objetivo. Ese segundo objetivo es interno, hacia el interior de cada uno de los estados americanos que la ratificaban. Y fue crear normas propias para evitar que se den situaciones de corrupción o contrarias a la ética pública. Los diferentes países han cumplido con esto dictando leyes anticorrupción y esas leyes anticorrupción, siguiendo la convención, hablan mucho de la contratación, porque evidentemente en la contratación de bienes y servicios es donde se maneja dinero y por lo tanto es un sector sensible a que operen mecanismos de corrupción. En segundo lugar, ustedes ven en la mitad de la pantalla una sigla que refiere a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta convención fue muy importante y nos une a muchos países, a más de 70 países, porque fue dictada, como digo, en el ámbito de la ONU. Y por último, tenemos normas nacionales. Cada uno de nuestros países tiene normas específicas que procuran evitar la corrupción, procuran evitar los sobornos, el blanqueo o lavado de capitales, ¿sí? E incluso refieren mucho a la inclusión financiera, para también tener controles sobre este lavado de capitales.
Por lo tanto, tenemos un marco normativo vasto que incide directamente en el sistema de competencia. Es bien importante que todos los sistemas anticorrupción procuren buscar mecanismos donde se eleve la trascendencia de la delación, es decir, la importancia de delatar situaciones indebidas, ¿sí? Por eso ahí lo grafiqué con el muñequito que delata, ¿verdad? Siempre que hablamos de corrupción tenemos que buscar mecanismos que procuren tener delatores. Y esto es muy discutido. Yo personalmente en la faz pública, porque obviamente soy trabajadora privada y también pública, en esta faz de trabajadora pública soy asesora y docente de la Junta de Transparencia y Ética de nuestro país. Y muchas veces, cuando hacemos los planteos en cuanto a la delación y a la importancia de tener mecanismos fuertes para que los delatores delaten, muchas veces hay gente que se enoja y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo a quien delata le voy a dar una prerrogativa y le voy a permitir que se exonere de responsabilidad? Y bueno, estos mecanismos pueden ser discutidos, pero tengan ustedes en cuenta varias cosas. Si yo tengo un delator, si yo le doy preeminencia a la delación, entonces en los agentes que actúan indebidamente estoy poniendo un manto de sospecha o un manto de cuidado. Si yo formulo un pacto anticompetitivo, voy a tener confianza con mis compañeros, pero si sé que alguno de ellos puede delatar al resto y exonerarse de responsabilidad, entonces ya se quiebra la confianza. Ya la confianza no es tan ciega y eso afecta e impacta positivamente en los regímenes de libre competencia. En el Uruguay tenemos prevista la delación compensada en el artículo 17 de la ley 18.159, esta ley de defensa de la competencia, donde se prevé el texto expreso que quien delata tiene la posibilidad de tener o penas menores, responsabilidad menor, o bien puede hasta llegar a exonerarse de responsabilidad. Por lo tanto, cuando hay un cártel, cuando hay un pacto colusorio, cuando existen varios agentes en el mercado que están juntos falseando la competencia, si uno se escapa del pacto y delata, puede ser exonerado de responsabilidad. Este tema también va a ser objeto de un mayor análisis más adelante, porque cuando veamos la casuística, me interesa ahondar en lo que ha ocurrido en el mundo con estos mecanismos de delación. Bien, entonces entro en lo que son las prácticas prohibidas, ¿sí? Prácticas que, como dije, tienen un fuerte componente de corrupción, tienen un fuerte componente de atentar contra la ética, y por eso es que también en esta exposición hablamos de competencia sumado a la ética y al obrar ético. Las prácticas prohibidas se pueden dar de forma individual, es decir, un agente en el mercado es quien la lleva adelante en soledad, o bien puede ser una práctica colectiva, lo que requiere la existencia de dos o más agentes participando de esa conducta indebida. Comenzaremos por las prácticas individuales, ¿sí? La primera de ellas, hay varias, pero la primera de ellas refiere a lo que hablábamos hoy con Edgardo, la fijación de precios. Bueno, ¿hasta dónde la fijación de precios en forma unilateral por parte del proveedor, por parte de la empresa, puede ser una práctica anticompetitiva? Bueno, se pueden fijar precios al alza, en principio, sin ningún problema, salvo que esa fijación de precios al alza implique establecer una barrera de entrada a ciertos bienes o servicios. Piensen en la prestación de un servicio de energía eléctrica o de agua potable o lo que fuere. Con un precio elevado podría implicar una barrera para que los consumidores puedan realmente tener esa prestación. El ejemplo que puso hoy Edgardo de los vinos, ¿sí? Ahora, si es la prestación de un objeto, como es un vino, donde tiene un precio elevado, solo puede ser consumido por ciertas clases sociales o económicas,
Bueno, eso no es una práctica anticompetitiva y tenemos que estar muy claros en eso. Ahora, sí debemos temerle a los precios predatorios, ¿sí? Los precios predatorios implican una fijación de un monto a abonar por ese objeto, por ese servicio, por ese bien, por esa obra, pero es un precio que el proveedor fija por debajo de su costo, ¿sí? La fijación de precios por debajo del costo muchas veces se hace con el objetivo de excluir a los competidores del mercado. Yo pongo un precio predatorio, un precio por debajo del costo. Y fíjense, los consumidores cuando ven un precio demasiado barato, ¿qué piensan? Piensan, esto es favorable para mí como consumidor. Ese es el primer pensamiento que tiene el consumidor. Viene un producto nuevo, que viene del exterior a competir con los productos que ya conocemos. Y tiene un precio de una cuarta parte del precio normal o regular en el mercado de ese tipo de insumos. El primer pensamiento del consumidor es, enhorabuena, viene un producto bueno y un producto que va a bajar los costos. Fantástico. Pero cuando ese precio es un precio predatorio, es un precio que se formula por debajo del costo, con el afán de atrapar a los consumidores, eliminar a la competencia y luego de eliminar a la competencia, fijar una política de precios muchas veces hasta muy por encima de las ganancias esperadas, entonces cuidado con ese precio predatorio, porque tiene otra finalidad. Tiene la finalidad de impactar en la competencia. Por lo tanto, el precio predatorio, en principio, no es posible llevarlo adelante, a no ser que obedezca determinada lógica como la que hablamos hoy. Una cosecha que debo sacar rápido, bueno, entonces pierdo de tener cierta ganancia, pero por lo menos lo coloco en el mercado y no genero una pérdida para la empresa. Eso sí se puede. Segundo tipo de prácticas individuales prohibidas, la imposición de precios en forma abusiva. Impongo un precio en forma absolutamente abusiva para con la competencia y para con los consumidores, que nunca podemos dejar de verificar qué pasa con los consumidores. Impongo precios en forma abusiva, está prohibido. Es una práctica que puede traerle consecuencias a la empresa. Tercer tipo de práctica prohibida, limitar el acceso a infraestructuras. ¿A qué se refiere esto? Un proveedor que participa de una cadena, ¿sí?, de insumos, trata de limitarle el acceso a esos productos a quien los necesita para producir otra cosa. Es decir, hay un proveedor que para prestar el servicio o dar ese objeto a la población necesita acceder a cierta infraestructura, de bienes o de servicio. Piensen en una materia prima que se necesita para crear algo. Bueno, si este proveedor que está en el medio limita el acceso a otros proveedores para justamente impactarles en la competencia o porque genera un arreglo con algunos prestadores, esa práctica está prohibida también. Y por último, tenemos la práctica llamada ventas atadas. ¿En qué consiste esto? Consiste en un producto que se saca al mercado y cuya adquisición se ata o se subordina la adquisición de un producto con otro. Piensen que yo soy un competidor fuerte en el mercado del agua mineral, ¿de acuerdo? Y quiero introducir otro bien al mercado. Utilizo mi posición dominante en las ventas de agua mineral y le adjunto otro producto. Por ejemplo, no sé, lapiceras, piensan, lapiceras. Entonces, el agua mineral viene con las lapiceras para tratar de hacer entrar en el mercado esas lapiceras. Bueno, hay que analizar esa conducta con profundidad para saber si esa conducta impacta la competencia y, por lo tanto, esa conducta puede llevar directamente a que la práctica sea prohibida. Hay que analizar el caso a caso. Hay algo que debemos aclarar y es que por lo menos en nuestro país, hay otros países que tienen otra regulación, pero en el Uruguay,
la posición dominante en sí no implica una práctica anticompetitiva. Lo que está prohibido y es anticompetitivo es el abuso de esa posición dominante. Abuso que se puede dar acompañado de estas mecánicas que vimos, de precios predatorios, de ventas atadas, etc. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas y muchas otras más son prácticas individuales que afectan la competencia y por lo tanto, en tanto la afecten, están prohibidas. Por otro lado tenemos las prácticas colectivas, que realmente son fascinantes porque implican la existencia de un pacto colusorio o un cártel. Este pacto colusorio se define como un acuerdo mediante el cual, por maniobras artificiales, dos o más proveedores falsean la competencia en el mercado relevante. Y este pacto, piensen que se ha dado en casos muy sonados, como por ejemplo el Lavallato en Brasil, o el caso de los bolsos en Argentina, respecto a los cuales nos referiremos más adelante. Son pactos entre proveedores que acuerdan simular determinada competencia, fijando precios, concertando condiciones, con lo cual eliminan a los competidores y terminan perjudicando a los consumidores. Estos pactos colusorios se dan mucho por los agentes privados que se presentan a contratar con el Estado. ¿Sí? Pactos colusorios en la contratación pública, y ahí se llama, en su término en inglés, bid rigging. ¿Cómo se da este pacto colusorio que el Estado debe detectar y debe sancionar? Y desde el ámbito privado debemos evitar. Se da mediante muchas modalidades diferentes. Una primera es la siguiente: la existencia de propuestas en las sombras o de cortesía. ¿Qué significa esto? Hay un acuerdo entre proveedores, nosotros nos presentamos a contratar con el Estado, nos presentamos a los procedimientos, pero previamente concertamos quién decidimos que va a ganar ese procedimiento. No es que los restantes compañeros de fórmula no se presenten, se van a presentar, pero se van a presentar con ofertas en las sombras o de cortesía porque no son reales. Esas ofertas van a tener alguna cláusula que las van a dejar afuera de la competencia. Por ejemplo, las bases del llamado exigen que los oferentes o proveedores garanticen su oferta por 120 días. ¿Y qué hace el proveedor? Presenta una oferta preciosamente armada, pero dice que no va a garantizar la oferta por 120 días, sino por 30 días, lo cual ya la excluye del procedimiento. Esa oferta va a ser inadmisible. También las propuestas a las sombras o de cortesía se dan respecto de ofertas admisibles, cumplen con todo, pero que fijan condiciones de contratación disparatadas. Por ejemplo, precios altísimos, con lo cual el Estado no las va a contratar. Por lo tanto, en estos casos es muy difícil detectarlo porque nosotros vemos un procedimiento de contratación del Estado donde se presentaron 8 competidores, 10 competidores, y a simple vista podría ser muy bueno. Sí, existió competencia. Sin embargo, si esas propuestas no son reales y son propuestas para falsear o simular que existe competencia, no tenemos libre competencia. Segundo mecanismo, el retiro de propuestas. Una vez que ya se presentaron en el procedimiento competitivo los proveedores, retiran sus ofertas antes de que el Estado decida cuál va a ser la oferta que quiere que gane de acuerdo a las bases que conformó. Y hay otros dos mecanismos muy importantes, que son los de reparto del mercado o rotación del adjudicatario. ¿En qué consiste esto? Los agentes privados se reparten el mercado. A veces por organismos, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Bien, a veces se lo reparten por organismos, otras veces se lo reparten por zonas geográficas y dicen, la empresa A va a ganar en la zona este del país, la empresa B va a ganar en la capital del país. Y así se reparte en el mercado, con esto de ganar, ganar.
en vez de o no, Ximena, dame un momento que se está entrecortando. una alianza, Por favor. Está fallando nuevamente, Ximena, unos minutos. Acordamos que el procedimiento número 1 de compra de hojas A4 lo va a ganar la empresa A. El procedimiento número 2 lo va a ganar la empresa B. El procedimiento número 3 lo va a ganar de nuevo la empresa A. Y vamos rotando. Obviamente a estos procedimientos se presentan todos, pero simulando competencia. Es decir, no existiendo competencia real. No sé si hasta ahora hemos sido claros o tienen alguna pregunta que quieran formular sobre esto. ¿Vamos bien? Edgardo me dice que vamos bien, así que seguimos. Excelente. Bien, entonces vamos a ahondar en ciertos aspectos vinculándolos con casos reales que han ocurrido. El primer caso que no podemos mirar para el costado y debemos analizar es el caso brasilero. El caso del famoso Lavallato, con la empresa Odebrecht y muchas otras que participaron. Como ustedes saben, en Brasil se detectó esta maniobra que implicaba que las empresas constructoras se repartían en el mercado y decidían cómo iban a contratar y en qué procedimientos iba a ganar cuál de estas constructoras, que eran 13, de hecho entre ellas se llamaban a sí mismas el Club de los 13, y estas empresas tenían un acuerdo con agentes estatales, puntualmente con Petrobras, con agentes de Petrobras, con funcionarios de Petrobras, por los cuales se acordaban cuáles eran los procedimientos, se acordaba quiénes eran que iban a ganar esos procedimientos, y los montos a pagar por el Estado eran muy superiores a los debidos, porque con ese monto superior se debían pagar los sobornos correspondientes. Yo no sé si ustedes saben cómo se dio a conocer esto, pero siempre en estos casos de corrupción y anticompetitivos saltan o salen a la luz a veces de la manera más absurda. En el caso de Lavallato saltó a la luz porque en el pago de un soborno, alguien que iba a sobornar a un agente público que pertenecía a Petrobras, en una de estas reuniones que mantenían, iban en su coche, con chofer y demás, y el funcionario a ser sobornado al ver una camioneta Land Rover en las vidrieras de una empresa, dijo, me encanta esa Land Rover, con lo cual quien lo iba a sobornar para todas de las empresas constructoras que efectuaban pactos anticompetitivos, le dijo, te la compro y te la compro ahora. Por lo tanto, bueno, lo que hicieron en ese momento fue comprarlo, pero al no tener efectivo decidieron comprarlo con cheque, con lo cual dejaron un rastro y a partir de ahí se efectuó todo el análisis de esa trama anticompetitiva que implicó muchas cosas más. Entonces, primero tenemos un tema objetivo y es la participación de empresas constructoras en una situación donde efectivamente, según lo dispuesto por la justicia y sin efectuar valoraciones de ningún tipo, habría existido un pacto que falseaba la competencia. Por lo tanto, tenemos un primer caso que salpicó para toda América y hay varios países americanos donde se está analizando realmente si este caso de Odebrecht se produjo también en su esfera de competencia o no. En segundo lugar, tenemos el caso de Argentina. Ustedes habrán conocido el famoso caso de los bolsos, con millones de dinero que se dejaron incluso en conventos y demás. Y este dinero provenía, según, reitero, lo determinado por la justicia, este dinero provenía también del pago de sobornos que se vinculaban con casos de contratación pública y con pactos colusorios efectuados entre empresas privadas que tenían algún tipo de acuerdo con agentes públicos. Pero tengan presente algo, en los pactos colusorios pueden existir agentes públicos involucrados o pueden no existir.
y que el pacto sea solo en la esfera privada, falseando la competencia y en detrimento del Estado. Las dos variantes pueden producirse. Todos estos casos, que además tienen muchas connotaciones de otro tipo, yo reitero que simplemente me limito a decir lo que ha surgido de pronunciamientos tanto judiciales como administrativos, sin efectuar ningún otro tipo de consideración. También tenemos el caso de Perú. En Perú se dio un famoso caso del Club de la Construcción. Se detectó que empresas constructoras, también eran 13, y se unían para realizar acuerdos en detrimento de, del Estado, en definitiva, a través de la contratación pública. Y por último tenemos un caso que me parece muy importante, que sale de todo lo que es la construcción y el régimen de la construcción, y fue el famoso caso Farmacias. En Chile, que tiene una legislación muy importante, muy vasta, en materia de libre competencia, de hecho, yo en lo personal realicé mi especialización en libre competencia en Chile, por el buen sistema normativo que entiendo que tienen. En Chile se dio un caso donde se detectó que las farmacias y los laboratorios habían efectuado un acuerdo para subir todos juntos el precio de ciertos medicamentos. Medicamentos muy importantes que en gran cantidad de casos eran importantes para la vida de la gente, de eso dependía la vida, como son medicamentos oncológicos. ¿Qué ocurrió en este caso? En este caso hubo un delator que se escapó del pacto y delató, y por eso se pudo saber bien cuál era el contenido del pacto. Esto terminó en actuaciones no solo administrativas, sino también civiles y penales, donde se estableció, la necesidad de que los directores de las empresas establecieran ciertos mecanismos de compliance para ser conscientes de la importancia, de la negatividad de estas conductas y del impacto que tienen en los consumidores y en el mercado en sí. Pero hay algo muy importante que pasó en este caso de Chile, y fue lo siguiente. El delator se escapó del pacto, delató y tuvo consecuencias a su favor en el ámbito administrativo. Pero el Ministerio Público de Chile decidió de todas maneras llevar a la justicia a quienes eran los jerarcas de estas farmacias o laboratorios. Con lo cual, ese mecanismo de la delación compensada empezó a quedar un poco en jaque en Chile. Por eso aquí quiero aprovechar el caso Chile para contarles cómo pueden incidir estos mecanismos. En Chile, a partir del caso Farmacias, todos los casos de delación se redujeron. ¿Por qué? Porque si yo al delator le doy una prerrogativa y lo impulso a delatar y tiene consecuencias positivas desde el punto de vista administrativo y judicial civil, pero luego lo dejo expuesto igualmente a consecuencias penales, es evidente que el estímulo para delatar no va a existir. Por lo tanto, según los grandes autores del derecho chileno, una vez ocurrido el caso Farmacias, los casos o situaciones de delación se redujeron y son contados con los dedos de las manos. Esto tiene que ser importante en todos los países, tienen que existir mecanismos de delación. Vayamos a las cifras. En la Unión Europea, en el año 2017, existieron 11 casos de colusión muy grandes que fueron sancionados. De esos 11 casos, los 11 fueron determinados por la delación, es decir, se pudo llegar a ellos gracias a que existió un delator. Vean la importancia, el 100% de los casos fueron detectados gracias a la existencia de un delator. También esto les ocurrió a los padres de la libre competencia, que son los estadounidenses, ¿verdad? Dentro de los años 1978 y 1993 tenían grandes problemas con la delación, no existían muchos delatores, justamente por las consecuencias que podía llevar a conocerse ese pacto, pero luego del 93 instrumentaron mecanismos fuertes de proteger al delator. Y a partir de ahí se incrementaron las denuncias 20 veces lo que ocurría antes, o sea, se fomentó muchísimo el mecanismo de la denuncia y por lo tanto se lograron detectar muchos más casos de
antitrust o contrarios a la libre competencia. Estos son los casos a nivel internacional. Uruguay no ha estado ajeno a esto y ha tenido varias situaciones o varios ejemplos de anticompetitividad. Un caso muy sonado se dio en un procedimiento de contratación donde el Estado llamó a licitación para adquirir tickets de alimentación para sus funcionarios. Yo no sé cómo le llaman a los tickets de alimentación en sus respectivos países, pero básicamente son bonos que el empleador paga para que los funcionarios puedan hacerse de la alimentación cuando prestan tareas para el Estado, ¿sí? Sé que tienen un nombre diferente en cada país, por eso aclaro lo que son. Este organismo, que fue un ministerio, convocó a un procedimiento licitatorio para adquirir tickets, pero a la semana siguiente convocó a otro procedimiento igual. Por lo tanto, ¿saben lo que ocurrió? Se presentaron dos empresas. A ambos procedimientos se presentaron las mismas empresas, pero en el procedimiento número 1, la empresa A cotizó 10 y la empresa B cotizó 20. Mientras que en el segundo procedimiento, realizado una semana después, la cotización se dio a la inversa. Es decir, la empresa A cotizó 20 y la empresa B cotizó 10. Con lo cual el Estado propició el mecanismo al fraccionar, dejó abierta la posibilidad de que los proveedores hicieran un pacto con usuario y se repartieran el mercado. Esto mereció el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, que el 28 de enero de 2015 decidió observar el gasto, y también se expidió la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia y el Banco Central, analizando, bueno, hasta dónde estas empresas se detectó que habían coludido o no. Otro caso que fue muy sonado fue el famoso caso de la pulpa de tomates. ¿En qué consistió? 5 empresas que vendían pulpa de tomates realizaban un acuerdo ilícito con fines anticompetitivos. ¿Cómo se daba este acuerdo? Las 5 empresas se reunieron y decidieron fijar precios de venta. Pero además de fijar precios de venta, también se comunicaban con sus proveedores, por ejemplo, quienes les vendían las cajas donde iba a ir dentro la pulpa de tomates, y los 5 juntos le decían a los que vendían las cajas cuánto era lo que les iban a pagar por esas cajas. Es decir, le imponían precios de mercado. Te voy a pagar $1 por cada caja. Y al estar todos juntos, los competidores hacían que los proveedores de cajas no tuvieran margen de maniobra. Estaban sujetos a los que estas 5 empresas ilícitamente les fijaron. Por supuesto que existió un delator, fue el primer caso en el Uruguay de delación compensada, donde un delator tuvo miedo y por lo tanto fue a delatar, y la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que es el organismo con competencia en el Uruguay, decidió exonerarlo de responsabilidad, mientras que a sus competidores les estableció multas muy, pero muy altas, inusitadas para lo que es el Uruguay. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Bien. Por lo tanto, vamos entonces a ingresar a nuestro punto 5, porque no quiero aburrirlos, y es el punto que refiere al compliance y al rol que tenemos dentro de ICG en materia de libre competencia y en búsqueda de mecanismos de compliance. Como ustedes saben, es un término en inglés que significa cumplimiento normativo, y en realidad lo que el compliance requiere es la fijación de normas, políticas, procedimientos, directrices y mecanismos que se establezcan en las empresas para dar cumplimiento a la libre competencia. Es fundamental cumplir con el compliance. Hoy en día se dice que el compliance está de moda, y en realidad no es que esté de moda, sino que es una necesidad que se requiere en las empresas, tanto privadas como públicas, justamente para evitar que se produzcan situaciones como las que analizamos anteriormente. Los orígenes del compliance también están dentro de Estados Unidos,
donde en la década del 70 se produjo un cártel en el que se impusieron severas sanciones penales a empresas de equipos electrónicos, porque esas empresas habían fijado precios y habían realizado otras conductas ilícitas, siempre en perjuicio del consumidor. El consumidor estaba totalmente atado a estas empresas de equipos electrónicos que fijaban los precios, que imponían conductas o procederes abusivos y por lo tanto hacían que los consumidores estuvieran totalmente atados con esto. Entonces, ¿qué tipos de acciones introducen los programas de compliance? ¿Qué tipo de acciones se pueden llevar adelante en las empresas y podemos apoyar desde ICG para que las empresas se desarrollen normalmente? Primero, y fundamental, cursos de capacitación. Si la normativa existe, pero no se conoce, es lo mismo o peor a que no existiera. Así que primero hay que capacitar, capacitar y capacitar. Y dentro de lo que es nuestra institución, yo creo que ICG está cumpliendo con esto como organización en este tipo de cursos que tenemos, no hoy, por supuesto, sino que los que hemos tenido anteriormente con los excelentes expositores que me precedieron, no es mi caso, pero los excelentes expositores que me precedieron que han dado charlas realmente magníficas. En segundo lugar, tenemos que generar códigos éticos, ¿sí? Generar códigos éticos como traje a medida para cada una de las empresas para las que trabajamos, donde las empresas se obliguen a llevar adelante ciertas acciones y luego capaciten en esas acciones que se obligan a llevar. También el compliance implica generar normas sobre la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. Asimismo, se busca generar normas sobre protección de datos personales, ¿sí? Miren que sobre esto tenemos normas muy fuertes, no solo en el Uruguay, sino que hay países que han sido pioneros, como ser el caso de España, ¿sí? Ustedes recordarán que nuestra compañera Monse siempre insiste en la protección de datos y es muy celosa de la protección de datos, y eso obedece, y está muy bien, a resguardar la normativa que rige en España, que es bastante estricta con esto, y enhorabuena, porque realmente es algo muy positivo. También hay que generar normas sobre blanqueo de capitales, sobre inclusión financiera y demás. Asimismo, es necesario establecer sistemas de monitoreo, porque es necesario controlar, es decir, tener normas, efectuar cursos de capacitación, generar políticas, pero monitorear que esas políticas se estén llevando adelante mediante el control. Y es muy necesario generar instrumentos que identifiquen riesgos, saber dónde tenemos los riesgos asociados. Eso es fundamental y todos aquellos que son auditores, como lo soy yo, saben que esto es fundamental. Asimismo, es muy importante generar instrumentos de comunicación de los empleados. ¿Qué significa esto? Tienen que existir canales por los cuales un trabajador de la empresa pueda poner en conocimiento de las autoridades competentes que existen prácticas o conductas indebidas, anticompetitivas, antiéticas, y resguardar a ese empleado que efectúa la denuncia, porque justamente lo que buscamos es fomentar que exista una delación incluso dentro de la propia empresa que nos permita detectar zonas donde se están dando conductas indebidas. Es muy importante en todo programa de compliance designar expertos o responsables de cumplimiento, porque si no la responsabilidad se diluye y queda en la nada, y nadie es responsable y esto es un problema de todos, y no es así. Debe existir un experto responsable. Y además de la capacitación, hay que concientizar, por lo tanto hay que desarrollar actividades de concientización. ¿Qué debe hacer ICG? Ahí nos vemos, esos somos nosotros, ¿sí? Los muñequitos con el signo de interrogación, ¿sí? Ya lo veo a David preocupado y ya pensando, lo veo ahí en la camarita pensando, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, vamos a seguir trabajando. Los retos que tiene ICG y cada uno de los despachos, tanto del área legal como del área contable, en esta materia. Tenemos retos y tenemos también posibilidades de trabajo, que es algo bien importante.
ICG, en esta relación con las empresas y con los servicios que le presta a las empresas, puede perfectamente trabajar en la existencia de programas de compliance o programas de cumplimiento. Y para eso tenemos que tener el compromiso de cumplir por parte de las empresas que quieran abordarse a esto y quieran estar en este barco que va a zarpar. En segundo lugar, tenemos que ser conscientes de la necesidad de identificar riesgos y que existe una estructura en las empresas, que vamos a trabajar en ellas, una estructura asociada a la identificación de los riesgos. Por ejemplo, con estos programas y mecanismos en los cuales los empleados puedan efectivamente comunicar desbordes o inconductas que nos permitan detectar situaciones indebidas. Y por último, es necesario involucrar a los jerarcas de las instituciones. Es muy importante que las empresas para las que podamos trabajar como despachos privados, en materia de compliance, en materia de ética, en materia de libre competencia, sepan que deben participar los altos jerarcas, porque si su cúpula no está involucrada, señores, todo lo que podamos hacer desde nuestras organizaciones va a caer en saco roto. Un programa de cumplimiento tiene ciertos elementos, debemos cumplir con determinados elementos que van de menos a más, por eso lo grafiqué en una pirámide para trabajarlo con ustedes. Primero hay que generar dentro de las empresas normas internas y capacitación que lleve a la concientización. En segundo lugar, tenemos que tener un régimen de monitoreo y de auditoría que permita determinar incumplimientos y mejoras, zonas de mejora, mejoras a producir. Y por último, que debe ser la cúspide de la pirámide, tenemos que tener un programa de sanciones y de incentivos. Sanciones para el incumplidor e incentivos que no necesariamente tienen que ser económicos, sino que pueden ser de cualquier otra naturaleza. Hay que ser muy cuidadosos con los incentivos para justamente hacer que no todo valga por igual. Que el incumplidor sea sancionado, pero que también quien cumple correctamente sea incentivado a seguir cumpliendo normalmente y a buscar cada vez un mejor desempeño dentro de las instituciones. Entonces, entiendo que es muy importante lograr programas de cumplimiento, lograr que la libre competencia sea llevada a las empresas de la mejor manera. Y para eso tenemos un reto importante como institución. Por lo tanto, para terminar, y no robarles más tiempo, quiero decirles que tenemos que concientizar a las empresas para las cuales trabajamos, a las empresas para las cuales nuestros despachos prestan servicios, en que estos programas de cumplimiento llegaron para quedarse, porque la normativa de defensa de la competencia llegó para quedarse. Y esos programas de cumplimiento impactan en la responsabilidad de las empresas. Cuando una empresa es sancionada, los organismos que la sancionan toman muy en cuenta si esas empresas realizaron programas de cumplimiento o no. Es más, muchas veces dentro de las sanciones que se han impuesto, como por ejemplo, como dije, en Chile, el caso farmacias, se le ordenó a los jerarcas realizar un programa de cumplimiento y tomar capacitación en la materia. Por lo tanto, es importante que tengan en cuenta que puede haber responsabilidad administrativa, civil y penal, y estos programas de compliance pueden ayudar a mitigar esa responsabilidad y, si somos muy exitosos, a evitar esa responsabilidad. Y en definitiva, vamos contribuir excelencia en el lograr de las empresas. Porque yo creo que en definitiva nuestro trabajo diario, y con esto cierro, nuestro trabajo diario está llevado a la actuación de las empresas. Mejoramos el mercado, y si mejoramos el mercado, mejoramos la sociedad. Y no podemos hacerlo de otra manera, sino es apuntando al más alto estándar ético y buscando la excelencia. Que la excelencia no implica tratar de que todos en una empresa sean grado 5 en la materia, sino que la excelencia, como dijo Aristóteles, es lo siguiente:
Aristóteles decía, somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Es obligación nuestra como integrantes de esta organización, por lo tanto, los impulso a que sigamos trabajando en esta materia y hacer de ICG un pilar en materia de libre competencia y, por lo tanto, en materia de ética. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y quedo a las órdenes para cualquier pregunta que tengan para efectuar. Gracias. Muchas gracias. Desde aquí te mando un fuerte abrazo. No me Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti porque realmente has superado mis expectativas. No puedo menos que felicitarte. Ha sido una charla extraordinaria, muy amplia. Es evidente el dominio del tema, tu conocimiento y bueno, ¿qué puedo decirte? Sabes que te quiero como amiga, como socia y ahora pues también mis respetos por la calidad profesional con la que has abordado el tema. Espero que, como siempre lo conversamos, queridos socios y amigos, lo hayan disfrutado como servidor. Es el momento de ver preguntas. Ahí hay una al menos. Si nos ayudas, Andreita, leyendo la pregunta que hace David. Claro que sí. David pregunta, ¿en qué aspectos podés brindar servicios de apoyo a los despachos que les resulten útiles a sus clientes y genere rentabilidad a todos los involucrados? Bueno, solamente voy a contestar preguntas si son fáciles, David. Y ya veo que arrancaste con preguntas difíciles. No es así, David. Bueno, yo creo que realmente se pueden prestar servicios de diversa índole. En primer lugar, lo que tenemos es que poner en conocimiento de nuestros clientes la existencia de un sistema de libre competencia. Hay países donde esto ya está mucho más aceitado. Hablen con los chilenos y verán que realmente ellos lo tienen muy internalizado. Pero en otros países, muchos son de Centroamérica y sobre todo los países sudamericanos más del sur, como es el caso de Uruguay, como es el caso de nuestros hermanos argentinos, hay que llevar esta norma a conocimiento de la gente. La ley de libre competencia en Uruguay se hizo todo un análisis y fue entendida como una de las leyes que son menos conocidas en el mercado. Por lo tanto, tenemos el primer desafío, demostrarle a nuestras empresas que esto es una realidad, que ya existen empresas sancionadas y que tenemos un régimen con ciertas características. Primera cosa. Y una vez que sean conscientes de la existencia de la normativa y de su responsabilidad por el cumplimiento, una vez que eso suceda, tenemos que empezar a trabajar con ellos en la configuración de programas de cumplimiento, que incluye la redacción de códigos de ética, el dictado de cursos de capacitación, incluye también el establecer mecanismos de auditoría que permitan detectar riesgos y oportunidades de mejora, y también, obviamente, acompañarlos en todo lo que es el régimen de incentivos y de sanciones, para que dentro de la empresa se pueda producir de la mejor manera. Yo creo que lo primero es capacitar. Nos pasa mucho cuando yo capacito mucho en esta materia, tanto por el ámbito público, como les dije, no solo en la universidad donde soy docente, también soy docente de la universidad privada y también capacito, sino también en los organismos de control y en los organismos públicos y también en empresas privadas. Y lo que me sucede es que mucha gente no conoce la normativa y cuando se enteran de los casos y se enteran de las sanciones, ya cambian hasta los rostros a la capacitación presencial, rostros que ahora no puedo ver de ustedes, pero sí a la capacitación presencial que nos da un feedback, nos da una retroalimentación para saber si efectivamente estamos por un camino de normas que se conocen o no. Las normas estas son bastante desconocidas en muchos países. Hay que empezar por ahí. Les cuento una anécdota. Di un curso para funcionarios que eran todos jefes de compras de grandes organizaciones del Uruguay. Y eran 52 personas. Entonces lo que hice fue plantear una situación absolutamente anticompetitiva, que fue la siguiente. Les dije a estos jefes de compras, les dije,
Si se produce una situación donde ustedes convocan un procedimiento licitatorio, público o privado, no importa, donde se busca que los competidores no sepan entre sí quién se va a presentar, ¿verdad? Es la idea, que hasta el momento en que se presentan nadie sepa quién es su competidor. Bueno, supónganse que 5 minutos antes de la apertura viene un proveedor y les pregunta, ¿cuántos competidores se presentaron en sobre cerrado hasta ahora? Evidentemente es una información muy importante y muy sensible porque el proveedor puede entregar un sobre con una oferta u otro dependiendo del tipo de competencia que tenga. Si yo soy proveedor y sé que voy a tener 10 competidores, voy a tratar de hacer una oferta muy elevada, muy buena, para evitar que otro me gane. En cambio, si sé que soy único proveedor o que se presentó solo un competidor, que lo conozco, porque sabemos que en el ámbito de la competencia todo el mundo se conoce, entonces es un dato relevante. Y pregunté a los 52 jefes de compras, pregunté, levante la mano quién viene un proveedor 5 minutos antes de una apertura de ofertas y le contesta al proveedor cuántos proveedores se van a presentar. Levanten la mano, adivinen cuántos levantaron la mano. Adivina, Edgardo. 52. 52. Todos levantaron la mano. Todos diciendo, yo le brindo esa información, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? El problema es grande. Le estoy dando un dato al competidor para que el competidor modifique sus condiciones. Y situaciones donde hemos detectado proveedores que van con más de un sobre y entregan el que les conviene en el momento final, tenemos una vasta experiencia en esa materia. Entonces, tenemos que trabajar en esto, capacitando y concientizando. No sé, David, si contesté tu pregunta o hay algo más a lo que decías que ahonde. No, no, ha sido excelente. No creo que David. Hoy oigo yo mal a mi voz. Se oye mal también, Andrea. Se oye mal, ¿verdad? Sí, se oye con eco. No sé qué pasa ahora. Hoy nos ha fallado bastante. Léela, Andrea, porque... David escribe lo siguiente. Ahora yo también me escucho mal. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Yo escucho perfecto. David escribe, ¿les parece ir pensando en cómo encontrar caminos para compartir esas conferencias a nuestros clientes en los países como vehículo de exposición proactivo de ICG y reputacional? A ver si mejoró, a ver si mejoró la voz. ¿Ahora sí mejoró? ¿Oyen mejor? Sí. Vaya. Oye, con respecto a lo que dice David, ya que yo me he tomado el atrevimiento de usar el micrófono, bueno, aquí hemos coincidido plenamente con David desde que yo sabía que ibas a hablar del tema. Ximena, fue muy interesante para mí. Yo, digamos que visualicé esta oportunidad de negocios y además lo importante del tema. Dicho esto, yo creería de que vamos... ¿se oye mal de nuevo, Andrea? ¿Se oye mal el sonido? ¿Se escucha bien? Ah, ok. No, es que de pronto hoy hay mucho eco. No sé por qué nos está pasando esto. Hay mucho eco y mucho sonido, pero bueno, mira, dicho lo que está diciendo David, creo, Ximena, que esto, lamentablemente para ti, no se terminó aquí. O sea, tenemos que continuar. Esto es muy interesante. Te diré que la sola presentación que has hecho hoy este día me basta incluso para motivar a clientes. Es muy interesante el tema. La verdad es muy interesante y creo que tenemos que trabajar. Creo que no nos vamos a extender ahorita por esto porque obviamente esto ya cambió más a preguntas, a un interés que nos ha generado. Y yo creería que a todos los que están escuchando, yo tengo un pleno interés y te digo, ya pensé rapidísimo ahorita, tengo unos contactos ahorita precisamente en este nuevo gobierno que creo que es oportuno este tema y que podemos proponerlo. Así es que yo creería que aparte cuando cerremos esta conversación, este evento, vamos a tener que generar una conversación. Vamos a trabajar ahorita, Ximena, abusando de ti, en preparar algo para que lo podamos compartir con todos los socios. Yo
creería que los que no tuvieron la oportunidad de estar hoy conectados con nosotros, te digo que me comprometo yo personalmente a contactarlos directamente a todos y pedirles que entren a nuestra biblioteca virtual y vean el video de este día. Quiero que conozcan el tema, que lo escuchen y vamos a hacer la propuesta que posteriormente voy a conversar contigo. Vamos a trabajar en un pequeño, ¿qué podríamos decir? No sé, un portafolio, un brochure, no sé qué, algo de manera tal que podamos generar un inicio, al menos ofreciendo una capacitación o una charla o una conferencia a terceros para poder invitarles a este tema y ver qué más podemos ampliar, como bien lo dice David. Definitivamente que no podemos perder esta oportunidad. Este es un tema sumamente interesante. Yo te digo, Yo creo que sí. Ha sido de gran utilidad, y solo para no guiarnos y al menos dejar una pregunta más, porque ya la tenía anotada yo. Yo he oído mucho y te quisiera pedir nada más, hablando de ti, que si puedes hacerme un comentario de esto. He oído mucho cuando se habla de esto, del compliance y todo eso, y de la libre competencia, he oído mucho, que no lo manejo obviamente, pero con todo lo que has ido conversando, me regresó a la mente esa palabra. Yo he oído mucho una definición cuando hablan, no, que la definición del mercado de competencia perfecta. O sea, entonces, luego de lo que has hablado, casi que tengo deducción, he ido deduciendo, pero debo admitir que soy ignorante del tema, pero se oye mucho ruido de nuevo, no sé si me están escuchando bien, pero en todo caso, si se oye bien, sin estructurar la pregunta, nada más te digo, yo he escuchado mucho hablar de mercado de competencia perfecta. Entonces yo quisiera pedirte si puedes tú, así brevemente, en pocas palabras, si darnos una definición de qué significa o qué es esto, o cómo debemos de entender un mercado de competencia perfecta. Bien, sí, se habla mucho de los conceptos de competencia perfecta y de competencia imperfecta. En realidad, cuando se habla de la competencia perfecta, se refiere a la situación de un mercado donde las empresas no tienen un poder como para manipular los precios o las condiciones que en él se desarrollan, ¿no? O sea, no tienen no tienen mucha posibilidad de maniobra, ¿no? Y bueno, y eso en definitiva se dice que muchas veces lleva a una maximización del bienestar. ¿Pero qué hace que no hayan esas posibilidades? Perdón que te interrumpa ahí, pero ¿y qué hace que no hayan esas posibilidades? Bueno, lo que pasa es que en realidad la competencia perfecta, yo te diría que muchas veces es un ideal, ¿no? Porque no se produce, es una situación más ideal de lo que sería la competencia en sí, ¿no? Una situación ideal donde bienes y servicios se da de esa manera, donde la interacción de la oferta y la demanda es directamente la que determina el precio. Y todos sabemos que no solo la oferta y demanda determina el precio, ¿no? Existen muchos factores que inciden en las empresas, por eso la competencia perfecta como tal, a mí me gustaría verla en algún mercado, pero es muy difícil que ocurra. ¿Dónde se da una fijación de precios naturalmente? Ya Adam Smith hablaba de esto. ¿Dónde se da una situación donde oferta, demanda y ahí determinamos el precio? No es muy posible, sobre todo cuando las empresas tienen que afrontar determinadas innovaciones como ser, por ejemplo, la carga tributaria. No puede quedar librado la oferta y la demanda nada más. Hay otros elementos que inciden en esa fijación de precios e incluso la fijación de políticas de venta, ¿no? Así que esa es la competencia perfecta, pero es difícil encontrarla en forma pura en un mercado. Bueno. Ok, de acuerdo, muchas gracias. De nuevo, yo no veo que ahora en este momento creo que ha sido tan amplia y tan expedita tu explicación y todo lo que has compartido con nosotros que está bastante claro todo y veo que no hay mayor preguntas ahora. Así es que creo yo que nada más agradecerte de nuevo. Lo único que puedo decir con satisfacción es que todavía te tenemos programada para otra conferencia más adelante. Así es que desde ya todos los que están presentes los invito. Recuerden en la programación pueden ver para cuándo tenemos agendada de nuevo a Ximena. Yo me imagino que ninguno de los que están presentes hoy se lo van a perder, ¿verdad? Inviten a sus demás colegas y compañeros para que también disfruten con nosotros de estas ponencias que hace
magistralmente nuestra querida socia Ximena, y pues reiterarte, gracias por tu apoyo, ha sido valioso, me siento altamente complacido y espero seguir contando con tu apoyo. En breve conversaremos de lo que te dije, yo te llamaré personalmente y haremos vamos a subir a David como siempre, vamos a buscar el apoyo de David y vamos a ver armamos algo para poder mandar a invitar a nuestros clientes. Yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Les digo desde anticipado a todos los que están escuchando. Vamos a preparar al menos un brochure, algo en lo que podamos hacer una promoción y a ver si logramos armar un evento internacional en el que invitemos a nuestros clientes, ¿verdad? Siempre por este medio, obviamente, por cuestiones de costos, hacer algo simbólico para nuestros clientes, para que se motiven, ¿verdad? Algo simbólico de manera tal que no involucre mayor costo para ellos, pero eso para minimizar costos tendría que ser por este medio. Lo que sí vamos a hacer es buscar otro lugar de mejor conexión. Esperemos que para ese entonces no tengamos los fallos que hoy hemos tenido. Debo de decirlo también, todos saben, lo lamento, creo que es una excelente ponencia, pero como que es la que mayores dificultades hemos tenido, ¿no, Andrea? Creo que de todas las que hemos tenido es en la que mayores dificultades tuvimos. Bueno, nos pasó también con México, con ICG México, pero lo logramos solucionar rápido a través de un teléfono. Pero en todo caso te digo, no olvidemos eso porque ha sido suficiente, ha reemplazado las incomodidades del sonido, ha sido reemplazadas ampliamente con la capacidad y toda la explicación que nos has dado. Así es que no quiero redundar, simplemente te mando un gran abrazo y te agradezco en el alma. ¿Quieres comentar algo más? Dos cositas. Simplemente, la primera, incluso nosotros quiero destacar el trabajo de nuevo de Santiago y de nuestra queridísima compañera, porque incluso ayer estuvimos probando y todo y no hubo ningún inconveniente. Lo que ocurre, de verdad les digo, en Uruguay tenemos una muy buena conectividad a Internet, pero estamos justamente con un tema climático, se nos viene un frío polar, ustedes me ven así porque acá está hermoso el ambiente, pero ni les digo lo que es afuera, está muy, muy mal y hay mucho viento, por lo cual seguramente eso ha influido en alguna de las cuestiones de las conexiones, ¿sí? Así que primero pedir disculpas por el factor climático y segundo, decirles una cosa, yo creo de verdad, me dedico a esta temática y soy una convencida de que tenemos mucha tela para cortar. Voy a ser honesta con ustedes de cómo me metí en esto. En el año 2007, cuando salió la ley de promoción y defensa de la competencia en el Uruguay, imagínense que era una temática totalmente desconocida, y en ese momento, Pablo, que ustedes lo conocen, nuestros socios, Pablo Sack y yo, estábamos haciendo nuestra maestría, y teníamos que hacer un trabajo de una de las materias y Pablo dijo, vamos por la libre competencia, y yo le dije, estás loco, muchacho. Pero bueno, por supuesto que le hice caso, como generalmente sucede, porque él es dueño de grandes y brillantes ideas, y lo hicimos, y terminamos incluso haciendo nuestra tesis final de maestría, Pablo y yo, conjuntamente lo hicimos sobre libre competencia. Y ahí les puedo decir que en un sentimiento típicamente femenino pasé del odio de la temática al amor absoluto. Por lo tanto, me enamoré de esta temática, luego fui a hacer mi especialización a Chile y seguí estudiando mucho. Y hoy estoy haciendo mi tesis del doctorado en Barcelona sobre este tema también. ¿Por qué les digo esto? Porque yo también pensé, esto es aburridísimo, y después me terminé enamorando de esta materia. Tiene puntos muy importantes, es muy importante para un mercado y es muy importante para una sociedad tener mercados competitivos, y desde nuestro despacho podemos dar soluciones y tener trabajo realmente muy bueno. Pero como decimos en Uruguay, David estuvo planteando ahí varias cosas y como decimos acá, vino por lana y se va a ir esquilado porque él también va a trabajar. Así que con mucho gusto, todos los que quieran venir por lana y salir esquilados son bienvenidos y cuenten conmigo para trabajar en esto y no los aburro más. Un placer. Enhorabuena, muchas gracias. Estamos muy bien. Queda tomado entonces el ofrecimiento y así será. Bueno, aquí terminamos, Andrea. Ahora tú estás dirigiendo, como bien lo ha dicho Ximena, pues el apoyo incondicional que hemos tenido de Santiago, que hoy está ausente, dicho sea de paso, por primera vez de que hemos arrancado con esto está ausente. Él ha estado
está teniendo un compromiso delicado, es evidente que no podíamos prohibirle que atienda también sus asuntos, él tenía un compromiso de negocios y era imprescindible que él estuviera presente. La sesión pasada se dieron cuenta que yo no tardé ni 2 minutos, con mucha pena, porque mi socio regional era el expositor, lamentablemente tenía una tremenda gripe y la tos no me dejaba hablar. Así es que lamentablemente tuve que estar casi que ausente, aparecí 10 segundos y pues el que se hizo cargo de todo en ese momento fue Santiago. Así es que como bien lo ha repetido Ximena, pues bueno, también hay que decirlo, sí, se les agradece en el alma. Santiago y Andrea son incondicionales y hacen posible el que nosotros llevemos a cabo esto. Como habrán notado, ellos hacen toda la logística y yo simplemente me dedico a hablarles y a aburrirlos, pero ellos son los que hacen posible la grabación, los sonidos, las pruebas, todo. Así es que gracias a todos y nos vemos, Dios mediante. ¿Cuándo tenemos la otra programación, Andrea? Sí, justamente eso iba a decir, que hay un caso especial y nos vemos dentro de 8 días con Ximena otra vez para tratar el tema de ética Ximena. pública y su vinculación con el sector privado. Oh, mira que luego fue. Yo pensaba que estaba hasta para finales, ¿no? Es No, es dentro cierto. de 8 días. Oigan, esto ha sido, les voy a decir una aclaración, ya que lo mencionamos, qué bueno que salió antes de aburrirlos, como dice Ximena, pero esto es eventual, es decir, ha sido la necesidad de no perder la oportunidad. Ximena pasa muy ocupada, su agenda siempre es saturada, y desde inicio de año buscamos el espacio. Y debido a eso es que hemos tenido casi que obligadamente tener que dejarla cerquita. Ahorita se van a sentir cansados, quizás por decir muy seguido las hemos recibido, pero como habrán notado, el mes pasado solo hubo una con la intención de eso y hay suspensión también en el futuro. En octubre no va a haber, en noviembre solo hay una. Entonces, quisiera invitarlos a que no se sientan cansados y aprovechen. Hay que aprovechar este momento, no perdamos la oportunidad de compartir. Como se dieron cuenta, son temas sumamente valiosos e interesantes, son temas como dice Ximena, no es que estén de boga o que sean la nueva ola, sino ya existen, pero hoy se están desarrollando y lo estamos haciendo con un especialista, como habrán notado. Así es que es dentro de 8 días entonces. Bueno, sí. Esperamos que sea como hoy, así de fabuloso, agradable. Pasaron las 2 horas, pero no hemos sentido el tiempo. Pensé que íbamos a tardarnos menos, pero lo hemos disfrutado mucho. No nos tardemos más entonces. Un abrazo para todos y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias a todos. Chao. Hasta pronto. Chao, chao.